Buenos días, mi nombre es Ana Laura. En representación de la página de divulgación de químicos de alimentos, hoy tenemos el honor de entrevistar a una figura destacada en el mundo del mezcal. Reconocido como uno de los principales artífices del boom de los mezcales tradicionales, estamos hablando de Cornelio Pérez Ricardes, también conocido como el Tío Corne. Durante una década, Tío Corne ha liderado la emblemática logia de los mezcolatras en la Ciudad de México, donde ha contribuido significativamente a elevar la cultura del mezcal a nivel local, nacional e internacional. Su pasión por esta bebida tradicional ha sido contagiosa y su influencia se ha sentido en cada rincón del mundo del mezcal. Vamos a empezar con un poco de la historia y el origen del mezcal. ¿Nos podría contar, por favor, cuál es la historia del mezcal? Bueno, mira, el origen del mezcal es todavía complicado de determinar, ¿no? Pero podemos empezar con elementos muy importantes, que es con la misma palabra, ¿no? La palabra mezcal tiene un origen en la lengua náhuatl, que viene de met euskali, mezcali, y que se va a referir al maguey cocido en horno de tierra. Esto es muy relevante entenderlo, porque en realidad uno de los primeros alimentos del hombre americano o mesoamericano fue el maguey cocido en horno de tierra. Estamos hablando de que hay restos arqueológicos de este tipo de alimentación, por lo menos desde hace 12.000 años. Estamos si tomas en cuenta esta fecha, estamos viendo que ni siquiera existía el maíz en esa época. El maíz es más reciente y es una creación propiamente del ser humano, no va en una modificación de ciertas plantas del teosíncle como origen. Pero entonces quiere decir que tenemos esta base de alimentación desde hace 10.000 años antes de la era cristiana. Y obviamente aquellos habitantes de hace 12.000 años, o muy posiblemente no hablaban nada, hablarían otra clase de lenguas, ¿no? Entonces, de ahí viene el origen del mezcal. Y bueno, ya tenemos estudios que han realizado precisamente arqueólogos de la UNAM, la doctora María Carmen Sierra Pucci y el doctor Carlos Lascano, donde ellos han encontrado en sus estudios para cocer maguey, como los que hay actualmente en las poblaciones que hacen mezcal tradicional, y encontraron hornos desde el 500 antes de Cristo, en lo que ellos le llaman arqueológicamente el periodo formativo. Y desde esa época, desde el 500 para acá, se ha mantenido esa tecnología de cocción del agave para obtener sus azúcares. Entonces, desde el 500 antes de Cristo ya hay el maguey cocido como tal. También en estas exploraciones arqueológicas se han encontrado restos de ollas con restos de maguey fermentado. Y también lo que nos dicen estos estudios es que encontraron restos de olla muy similares a los que actualmente se utilizan para destilar mezcal en regiones de México que todavía destilan en ollas de barro, que puede ser en algunas poblaciones de Oaxaca, algunas de Guerrero, algunas de Puebla, pero valga decir que todavía en siglo XX, en regiones que uno podría ni siquiera pensarlo, como en Sinaloa, Jalisco, donde aún todavía se hace una zona, por ejemplo, de Quitupa, pero prácticamente en todo el territorio nacional se destiló en ollas de barro. Entonces, claro, estamos hablando de que en estos restos arqueológicos difícilmente se podría encontrar en ollas de barro pues restos de lo que ahora llamamos mezcal como destilado, porque son compuestos, bueno, un mezcal destilado son muchos tipos de alcoholes, básicamente etanol, pero muchos compuestos, que son los que les van a dar el aroma y el sabor, los volátiles. Entonces, pues no quisiera encontrar un volátil ahí, o a lo mejor con el tiempo encontremos un hoyo de barro, pero mezcal ahí que se haya madurado, si hicieron una curación de la ácida. Pero es muy complicado, ¿no? Porque además el barro es un material muy frágil y estaría complicado encontrar algo así. Pero hay que ser sensatos y ver que si los magueyes tienen nombres en cada una de las lenguas indígenas, como la
En Oaxaca, por lo menos en 5 lenguas, hay nombres para el mezcal y para los magueyes. En las zonas náhuatl, lo mismo. Es muy creíble que pueda hacer esa posibilidad, ¿no? Ahora, aquí yo creo que faltan estudios ya más serios desde el lado de la antropología y de la misma arqueología, porque la palabra que usamos actualmente para el mezcal, pues deriva del maguey cocido, pero deriva de una sola lengua, que es la lengua que en el último periodo antes de que llegaran los españoles dominaban el centro de México. Pero en todas las demás lenguas hay palabras para el mezcal y para los magueyes. Entonces, por lo menos si alguien sostiene que el mezcal es un invento que viene con los alambiques traídos de fuera de la zona de América, por lo menos que nos expliquen entonces cómo se difundió la palabra mezcal para todos esos destilados. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, hay estudios muy interesantes, sobre todo yo los vi en temas zapotecos, porque familias de Oaxaca, aunque nosotros no hablamos de una lengua indígena, desafortunadamente, pero hay estudios de cómo a partir de la distancia y de la temporalidad, se puede calcular cómo se difunde y se van haciendo las variantes de cada una de las formas. Bueno, creo que ahora ya lo llaman así, formas dialectales del zapoteco. Cómo con el tiempo y la distancia se van diferenciando esos zapotecos. Se va perdiendo un poco la posibilidad de comunicarse, aunque se mantienen ciertas palabras comunes. Pero eso, hay instrumentos de medición a nivel de lingüística. Pero entonces lo que nos quieren es decir, no, eso llegó con los españoles o vino de Asia y ya dejamos el asunto, ¿no? O sea, es una, yo por no ser grosero, es una forma de economía mental. Cuando los fenómenos de difusión cultural son mucho más complejos. Entonces, ¿qué dices? La historia del mezcal, bueno, es complicada, es difícil de pensar dónde se generó una destinación. Pero lo que sí sabemos es que muchas comunidades indígenas, en el caso de Oaxaca, zapotecos, mixtecos, topolacas, chontales, esta parte de Zona de Vega se me fue el nombre del grupo lingüístico, en muchas zonas náhuatl de Guerrero, de Puebla, o sea, ahí había mezcal. Entonces, yo sí creo que tiene un origen mucho más antiguo y que en algún momento pudieron vincularse estas otras vertientes culturales que vinieron de Asia, que vinieron de Europa a través de los destiladores árabes, pero incluso hasta de misma Asia, ¿no? En China hay bebidas que se le consumen a 68 grados, a veces guardan sus destilados hasta 40, 50 años en vasijas de cerámica. O sea, Occidente no inventó la historia, ni inventó las civilizaciones. O sea, ya quitémonos esa idea y muchas más civilizaciones que lo que ahora pomposamente llaman Occidente, ¿no? Están las civilizaciones eslavas, las chinas, las del Medio Oriente. Porque hay que tener una idea más amplia del mundo, ¿no? Simplemente no pasa internet. Nada más quítense, si buscan cosas de Asia, busquen a través de las páginas chinas que están bloqueadas, igual que las rusas, ¿no? Por un tema pues, de ideología, ¿no? Pero hay que investigar más, porque sí hay muchas cosas muy ricas, pero el tema del mezcal todavía no está la historia definida, simplemente con la palabra de cómo se difundieron a través del tiempo para nombrar todos estos destilados, ¿no? Hay registros de aquí de México de dónde fueron como los primeros hallazgos. De la época antigua. Bueno, en este estudio que hizo la doctora Mari Carmen Carlos Lascano de la ruta del mezcal, y hay, bueno, han hecho muchos artículos en revistas, sobre todo de la UNAM, que yo he visto sus textos, en algunos del Centro de Lenguas Extranjeras. Busquen Mari Carmen Serra y Carlos Lascano Mezcal y les van a aparecer, inclusive muestras de las vasijas, de los hornos, de las muestras de maíz cocido que se encontró. Creo que algunos hasta de maíz cocido se encontraron con restos, con evidencias de masticación, porque lo masticabas para sacar las mieles, ¿no? Sí. Y bueno, y ya, digamos, en la época colonial, eh, bueno, ahí
hay producción en pequeña escala, pero también hay producciones como en haciendas, sobre todo ya lo vas a ver más hacia el siglo XIX, ¿no? Y todavía, por ejemplo, hay un libro muy interesante, eh, que yo con el tema del tequila tengo una serie reserva, pero es un libro, un formato grande que vendieron, creo que fue una edición muy pequeña, pero ahí viene fotos de lo que ellos le llamaban antiguamente tabernas, no sé si le llaman fábricas de tequila, donde todavía hay restos de fermentación en pozos de piedra, por ejemplo. O sea, ni siquiera se usaban cubas de fermentación de madera, se hacía en pozo de piedras. Y todavía, por ejemplo, en Quitupa se destila en ollas de barro. O sea, aún en las zonas que se industrializaron más, hay restos de destilación en ollas de barro y hay vigencia de ese tipo de destilación. Entonces, bueno, y los hornos de cocimiento de maíz los encuentras desde el sur de Estados Unidos hasta los Américas. Estos prehispánicos. Es mucho distancia. Sí. Por ejemplo, en Venezuela hay un mezcal que le llaman cocuy. Cool. Entonces, no sabemos bien cómo llegó allá o si ya estaba expandido desde antes, ¿no? Ese es otro tema que hay que platicar. Creo que en Perú hay desde hace una suerte de pulque de otro tipo de maguey, pero también son el aguamiel de ese maguey. Entonces, está muy difundida la elaboración de este tipo de producto, pero nos falta mayor conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál sería el mezcal que tarda más tiempo en elaborarse? Bueno, la elaboración depende desde qué punto lo tomes. Si tú partes de cuando ya cosechas, quimas o cortas el maíz en un término que es según la región, va a depender de cuánto tiempo tarda en fermentar. Estamos hablando de mezcal tradicional, ¿no? Porque si aceleras proceso y es otra cosa. Pero si tomas en cuenta desde el cultivo, en el caso de los cultivos o de los silvestres, hay magueyes, hay uno de maguey que se llama canastudo que tarda 28 años para llegar a su punto. Su punto de maduración es cuando ya va a hacer su reproducción ya sexual. Y hay que evitar que crezca el quiote para aprovechar los ciclos. Si te vas a los silvestres, hay uno que es también tarda mucho en crecer, como dicen en Oaxaca, muy tardón. Perdón que use términos tan regionales, no puedo negar que vengo de lo que es el tepestat. Ese te puede tardar en crecer hasta 25 años. Es una maguey silvestre si no se cultiva. Hay maíz en Jalisco, en el sur de Jalisco, por ejemplo, el estero amarillo, estero verde, que se pueden ir a tiempo de crecimiento ya cultivados 15 años. Entonces, si tú sumas los años de planta más el tiempo de proceso, pero bueno, un proceso, digamos, ya desde que tienes cortada el maguey, se puede ir de 15 hasta días, hasta un mes. Depende de las condiciones climatológicas, del tiempo que tarda en fermentar, que tú también se en la planta. Más o menos es un proceso de mes. Entonces, cosas que tardan más en elaborarse, su precio incrementa. Sí, eh, ahora ya el mercado es más lógico, entre comillas. Se apega más a, si es más tiempo, se paga más. Pero, por ejemplo, pasa que hay magueyes que te dan mucho rendimiento de azúcar. Pues, por ejemplo, si un maguey cultivado te da mucho rendimiento de azúcar, a lo mejor si tú compras ya en peso por 100 kilos de maguey, al maguey de la piña, ¿no? A lo mejor ese kilo de maguey te va a salir a 20 pesos. Si compras otro maguey que tenga muy poco contenido de azúcar, si por lo tanto te va a dar bajo rendimiento, a lo mejor ese maguey te va a bajar a 7 pesos el kilo. Pero aquí ya empieza a operar otro tipo de mercado. Tú dices, a ver, es que ese que da muy poco rendimiento es un tobaciche, y ahora está de moda el tobaciche en las ciudades del país. Ah, pues ese que a lo mejor te va a costar 7 pesos, a lo mejor se va a vender. Pero entonces se incrementa el precio de la materia prima cuando compras magueyes, es que no lo tienes, pero al mismo tiempo, como baja el rendimiento, entonces vas a tener un doble motivo por aumento del precio, porque es más cara la materia prima
pero además, como hay más demanda, sube el precio de ese mezcal. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que el mezcal esté bueno, porque eso depende de que quien lo haga lo sepa hacer. Pero bueno, hay esta diferencia de precios y de valoración de los productos, ¿no? Y hay veces que hay mucho maguey, y como hay tanto maguey, baja el precio. Empieza a bajar y empieza a subir la demanda. O sea, hay muchos altibajos también por el tiempo que tarda la materia prima. Sí, sí, me imagino. Bueno, y hablando de los agaves silvestres, ¿cuál sería la importancia de los agaves silvestres en la producción del mezcal? Bueno, el tema de los silvestres es que ellos generan su quiote, y yo sí creo que tienen su autonomía existencial, aunque suene raro, pero sí la tienen. Y tan la tienen que su estrategia de sobrevivencia es generar quiotes muy altos. O sea, ¿por qué generan quiotes altos? Pues para poder captar polinizadores. Entonces, estos quiotes tienen la función de generar néctares que alimentan polinizadores en su trayecto de polinización. Entonces, los polinizadores sirven para polinizar todo tipo de plantas, para la agricultura, para los huertos, para mantener el ecosistema. El asunto es que si no mantenemos esas poblaciones en un mínimo adecuado y nos acabamos esos maíz, por principio, para hacer mezcal hay que evitar que quiebre. Entonces, evitamos que se reproduzca y al no reproducir, sino generar flores y néctares, pues los polinizadores tienen que desviar sus rutas y no van a polinizar lo que está en su región. Pero la importancia de estas poblaciones de agaves silvestres es que sirven para mantener un equilibrio ecológico. En muchas zonas, algunas variedades de maíz silvestre se las han acabado. En Puebla, en Oaxaca, todo donde hay maíz silvestre para pescar. Pero este mismo problema se genera con los agaves cultivados. Lo que pasa es que eso no se dice. El agave cultivado, lo que va a generar es que para que tú hagas un cultivo de agave, tienes dos opciones. Una, o quitas cultivos tradicionales, como puede ser el maíz, pequeños, surcos de agave, o desmontas. Y eso de desmontar suena como quitar hierba mala, no, estás acabando un ecosistema que genéricamente le llamamos monte, pero puede ser una selva baja. Entonces, si tú haces cultivo industrial, vas a meter puro maguey, que además agota mucho el suelo, tiene mucho, tarda mucho en crecer. El cultivo como no es igual que es de menos de un año, nuestros cultivos se puede ir a 8 o 10 años, tienes que utilizar eso para pero al mismo tiempo, como no vas a dejar que crezca el quiote, porque tú lo quieres para mezclar, pues entonces hay menos van a pasar las polinizaciones. Y el otro asunto es que todos estos cultivados generalmente se empiezan a propagar por clonación, ya sea por hijueno, que es rizoma, pero es clonación, por, por cultivo de tejido vegetal in vitro, que es clonación, o por magueyes que surgen en lugares que surgían frutos otros, surgen los aluminios arriba, pero ese magueyito no fue resultado de ninguna polinización, también es una clonación. Esto empiezas a clonar y que empiezas a tener una población vegetal susceptible a enfermedades. Entonces el tema de los silvestres es, hay que mantener equilibrio ecológico porque son parte de su ecosistema. Y el otro, pero el mismo problema es para los cultivos. Y ahí es peor, porque tumbas ecosistemas en mayor superficie. Si quieres silvestre, si lo manejas bien, lo puedes ir propagando, ayudándolo, capturando semillas, usando las curvas de unión en los cerros y mantienes hasta un orden de corte para que se propaguen las especies. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el papel de la tradición y la cultura local en la producción del mezcal? Pues es el origen. El origen, el sustento único. O sea, eh, yo lo respondería con otra pregunta, si vale la trampa. Una vez me preguntaron, ¿qué se necesita para hacer mezcal? Y yo le dije, pues, básicamente una cosa, saber hacerlo. Pero saber hacerlo implica dos respuestas también. Una, tienes que saber
¿Qué maguey usas? O sea, tienes que conocer los recursos naturales, porque usas maguey, usas aguas, usas leñas, vas a usar microorganismos que tú mismo has venido criando. En realidad, ellos hacen un trabajo de tecnología de altísimo nivel. Sabes manejar la temporalidad de las estaciones del año. O sea, tienes un conocimiento de todo el recurso natural. Pero tienes otra parte muy importante, aunque eso abarca lo primero. Tienes todo un conocimiento sensorial. Por ejemplo, temescal. ¿A qué sabes temescal? Aunque no lo sepas definir, pero tú lo pruebas y sabes que está en el balance adecuado. Ya tienes esa memoria sensorial. Pero también tienes la memoria sensorial de a qué sabe cada uno de los pasos previos de la elaboración del mezcal. O sea, llegas a esto porque sabes el camino sensorial de a qué, cómo debes de cortar el maguey, qué punto de horneado, a qué debes saber cuando está horneado, cómo lo debes de machacar, a qué debes saber cuando lo cargas sin agua en la tina, a qué debes de saber y oler cuando hay que agregar agua, a qué debes de saber cuando inicia el fermento y cómo se van dando cada una de las partes del fermento. O sea, tienes una memoria sensorial súper detallada de todo el proceso, que es lo que de verdad te va a permitir llegar a este punto final. Entonces, para hacer mezcal necesitas saber hacer lo que implica ingredientes, procesos y la memoria sensorial para poder reproducir el producto. Ahora, actualmente hay gente que tiene capital, monta una fábrica, pero no sabe, ni sabe hacerlo ni tiene memoria sensorial. Simplemente tiene dinero. Entonces, ¿qué tiene que ver la tradición de estas comunidades en la historia del mezcal o en su origen? Eso es lo que las sustenta. Y eso, como no se entiende, eso es lo que pone en riesgo, o pone en riesgo a que desaparezca. Si no hay comunidades que lo prueben como habitualmente lo hacen, el mezcal se va a acabar. Puedes poner regulaciones, normas oficiales, pan de glorificar, pero la gente que sabe el aroma y sabor de sus productos, ellos son los que te pueden decir si el producto está bueno o no está bueno. Nadie más. Los demás somos puros nacidos. Los comercializadores, los que distribuimos, las instituciones, no. Ellos son los que saben qué sabores y aromas deben de tener, porque los vienen asimilando desde niños. Y ese es el conocimiento que no debemos dejar que se pierda. Y hay que apoyar en eso en las regiones. Y esa es la cultura que existe en los pueblos, ¿no? Sobre ir enseñando a los hijos y a los hijos sobre el mezcal. Sí, porque además ellos son los que lograron desarrollar toda esta gran cantidad de variantes de maguey, que ha venido acabando estos tipos de maíz silvestre y cultivado, pues una sobredemanda en los mercados que no entienden que todo tiene un límite. ¿Cuál es su visión sobre la preservación y promoción de las tradiciones ancestrales en la producción del mezcal en un mundo de constante cambio? Pero yo creo que algo importante de conservar en estas tradiciones es que la gente en las regiones se reapropie nuevamente de sus productos. Hubo una época en que yo lo he visto inclusive en años recientes, una vez en un pueblo y me invitaron a comer en un lugar que hace mezcal, muy buen mezcal. Y entonces ya que estábamos ahí, yo iba con otro familiar y le dicen, ¿quieren una botana? Sí, pero y está pensando en la botana de Oaxaca, no comida local. Van a la tienda y traen como 5 bolsas de frituras, las marcas conocidas. Y aparte 5 ballenas que les llaman de refresco. Y yo dije, o sea, ¿de verdad es esto? Primero lo juzgué mal y para empezar a juzgar bien mal, esta es una acción equivocada. Y entonces trajeron luego una cazuela y no sé, ¿qué quieren? ¿Pepitas o quieren charritos? El señor siembra canas. Sí, pepitas. ¿Ay, quiere refresco? No, creo que habían hecho un agua de tuna roja. Ay, qué hermoso. Pero ellos lo que estaban haciendo era convidarnos un producto con el que ellos sienten que se asimilan a la modernidad. Es el refresco y eso. Pero realmente el tema es que se nos inyectó un desprestigio de nuestras propias normas alimentarias, ¿no?
cuando en realidad esas pepitas, o un pinole que ellos pueden hacer con los maízos que siembran, o simplemente que la calabaza te la hagan en agua con piloncillo, ¿qué más alimento puedes pedir? Entonces, creo que el asunto es que sí hay que reforzar estos valores de la cultura local, porque alimentariamente son muy relevantes.